lo más importante, y por ser una forma más preocupante, es que en el 97% de las granjas hallamos al menos alguna muestra con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. En este caso, lo que más usamos en cerdos es el Ceftiofur para muchas enfermedades sistémicas. Y el 100% de las granjas tenían al menos alguna muestra con resistencia y con bacterias resistentes. Hola, buenos días. Estamos en este nuevo capítulo de CerdoCast con Laura Alarcón. Un placer para mí realmente entrevistarte, Laura. Te conozco desde que iniciaste con tu trabajo. Así que bueno, te invito a que te presentes y bueno, me cuentes un poco cómo iniciaste en tu vida, digamos, cómo llegaste a ser veterinaria y un poco el background de tu background profesional. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Javier? Bueno, un placer para mí también. Muchas gracias por convocarme y que podamos charlar un rato de cosas interesantes y transmitirlas. Me parece una idea genial. Bueno, a ver, siempre quise ser veterinaria. No, parece algo armado, pero es así, es la verdad. No me gustaba nada hasta que en el secundario dije, me gustan los animales, me gusta el campo, quiero ser veterinaria de grandes animales. Y estudié en la UBA, me anoté en la facultad en la Universidad de Buenos Aires, pues me crié en un pueblo cercano a la capital federal, pero pueblo al fin. Así que ahí empecé mis estudios de veterinaria, mi especialidad en grandes animales también. Siempre mi papá se crió en el campo de Entre Ríos y para mí, no sé, se ve que tuvo cierta influencia en mi vida y bueno, entonces deseaba eso. Luego, ya por terminar mis estudios, empecé a trabajar para una empresa de producción de cerdos, para Campo Austral, en ese momento con 24 años aproximadamente, y bueno, estuve 5 años trabajando en producción. Teníamos en ese instante 6 granjas, así que yo estaba a cargo del área sanitaria de las 6 granjas y viajaba bastante. También hacía tareas obviamente de producción, como manejando gente o los animales, porque había que cubrir todo tipo de tarea, hasta que en un momento tuve la posibilidad de anotarme para un doctorado en patología en la Universidad de La Plata. Estaba yo formándome en ese momento con Carlos Perfumo porque lo necesitaba para mi tarea en Campo Austral. Y bueno, así que me inserté en la vida académica de la Universidad de La Plata y aquí estoy. Hasta el día de hoy pasaron 15 años aproximadamente, que me antigüedad tanto como docente como investigadora en la Universidad de La Plata desde ese momento. Trabajé también para otras empresas como servicio técnico anexo a mi trabajo en la universidad, que me enriqueció muchísimo mi formación realmente porque empecé a ver un montón de granjas, no solamente en la compañía que yo había trabajado, muchísimas realidades, tanto de producción como sanitarias, como de organización. Así que la verdad es que me enriqueció tanto por el trabajo de dentro de una compañía como con los animales, con otros veterinarios, con las problemáticas diversas. Pero bueno, ya mi camino hacia la investigación ya se estaba desde ese momento. Yo quería hacer algo de eso, me gustaba muchísimo, hasta que tuve la oportunidad de irme a hacer un máster a España y el máster era part-time, con lo cual me quedaba bastante tiempo para estar en el CRESAR, es un laboratorio de investigación puramente, anexa a la Universidad Autónoma de Barcelona, así que me fui a trabajar a ese laboratorio con Enric Mateu, que es un virólogo o inmunólogo que está ahí, y ahí es donde realmente terminó de llegar lo que tenía que hacer, que para mí era, como les decía recién, la investigación, me encantó, y bueno, fue lo que terminó de definir el gusto o lo que yo ya había inclinado en mi carrera hace años antes. Así que hice el máster, dije quiero continuar, hice un doctorado, también con Enric y con un epidemiólogo, y bueno, muy feliz realmente desde hace 8 años que trabajo con ellos, tanto para el máster como el doctorado, como luego ahora algunas actividades que tenemos. Y actualmente estoy finalizando 2 postdoc, uno en estadística, en modelización, modelos de sistemas complejos con investigación, un investigador de la UBA, un agrónomo, y otro postdoc que tiene que ver con el uso de antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana en granjas de cerdos. Porque nuestra universidad está trabajando actualmente con la Universidad de Bristol. Hay varios proyectos entre universidades de Inglaterra y de Argentina para 3 especies, los bovinos, los porcinos y las aves.
en nuestra universidad en La Plata está trabajando con bovinas de leche y con cerdos. Y el partner en Inglaterra es la Universidad de Bristol. También otras, creo que UNICEM, la Universidad de Tandil, lo está haciendo con bovinos de carne y otra institución con aves. Así que rápido, te resumí Excelente. toda la actividad. ¿Cuáles fueron las temáticas que abordaste cuando estuviste en España? ¿Cuál fue tu tesis de maestría? Bueno, primero empecé trabajando con influenza, Enrique es virólogo, y empezamos a trabajar con influenza, pero realmente, obviamente que tenía que tener bastantes aislamientos. Influenza, sí o sí tenés que hacer muestreos a campo. Yo trabajaba con las muestras de pulmones que llegaban a la universidad, muchas tal vez de ellas de PIRS, no de influenza. Así que estuve en virología, haciendo cultivos y PCRs, todo lo que tiene que ver ahí con influenza y un poco de PIRS. Y a mitad más o menos del máster, tenía que obviamente hacer una tesina para poder recibirme. Y yo ya sabía algo de estadística, ya me gustaba, ya había hecho cursos y hacía análisis. Así que había encuestas de bioseguridad de 6 cooperativas de España para trabajar. Enrique tenía un proyecto de bioseguridad de PIRS en ese momento con estas 6 cooperativas. Así que bueno, como no tenía tanto éxito con mis aislamientos virales, me aboqué a hacer el análisis de las encuestas de bioseguridad y terminé mi tesina con esto. Cuando lo vi me encantó, dije, bárbaro, yo quiero hacer esto, quiero hacer mi doctorado de bioseguridad. Esto para el año más o menos 2014, ya en ese momento no se hablaba tanto de bioseguridad por lo pronto acá en nuestro país. Me gustó muchísimo, así que había una falta de conocimiento enorme, de publicaciones obviamente científicas, realmente con que podíamos, ¿no? Generar datos, era necesario generar datos de bioseguridad, entonces por eso me gustó un montón. Volví a Argentina y dije, bueno, estudiamos la bioseguridad, pero en Argentina. Así que le golpeé la puerta a SENASA, dado que necesitaba muchísimas encuestas para que realmente sea representativo de nuestro país y para poder llegar con la estructura que tiene SENASA en cada lugar. Así que bueno, hicimos talleres, viajes, diseñamos una encuesta adaptada a Argentina. Tomamos los datos, los validamos uno por uno, granja por granja. Hicimos análisis multivariados, análisis de riesgos. Hicimos, en nuestra realidad es un scoring, un análisis de riesgos semi-cuantitativo para analizar la bioseguridad. Y así seguimos ese camino. Luego seguimos el camino del análisis de los movimientos para relacionarlo con la bioseguridad. Así que empezamos a trabajar con todos los movimientos de Argentina y a hacer otro tipo de análisis. En este caso, son análisis que tienen que ver con análisis espaciales y análisis de redes, ¿no? Para analizar estos movimientos y poder, digamos, hacer una especie de combinación entre lo que es la bioseguridad y el análisis de movimientos. Todo esto orientado siempre para la toma de decisiones, ¿no? Para favorecer que los recursos que tenemos sean mejores aplicados. Los pocos recursos a veces que tenemos se justifica más en nuestros países, hacer mejores análisis para aprovecharlos al máximo en las granjas indicadas. Así que bueno, un poco es el camino que seguí con el doctorado. Laura, un poco yendo a lo plenamente aplicado, digamos que toda tu investigación ha sido muy aplicada, digamos, generando mucha información valiosísima. Si vos tuvieras que volver a empezar, digamos, esto en otro país, o sea, o a nivel latinoamericano, ¿qué recomendarías, digamos? O si tuvieras que actuar como asesora de organismos sanitarios regionales, ¿qué le comentarías a las asociaciones de productores de otros países? ¿Qué ejes tomar, digamos, de trabajo? ¿Qué te parece? Bueno, mira, hay algo que vamos a hacer ahora en Argentina que está en progreso, que creo que sería muy interesante para hacerlo en otros países, que en realidad debería hacerse en más países de Latinoamérica para trabajar en conjunto con Argentina. Sería ideal que se pueda hacer, pero yo creo que primero tenés que intentar medir de alguna forma la bioseguridad. El problema es que eso es un desafío porque hay ciertos sistemas de puntaje o scoring, por decirlo en español es puntaje, donde intentan medir la bioseguridad. La tenés que medir a nivel de granja. El país debería tener un poco claro
esta medición en las granjas que tiene, sobre todo en una gran proporción, para poder un poco gestionar los riesgos. Vos tenés que gestionar los riesgos como Estado, digamos, como servicio sanitario, y para gestionar esos riesgos, primero tenés que medir. Para poder saber dónde tenés que empezar, dónde tenés los mayores riesgos, aunque a veces se perciben, son subjetivas esas cuestiones de decir, bueno, estas son las granjas de más riesgo, estas son las de menos. Cuando tenés datos, podés medir la bioseguridad, podés evaluar movimientos, podés evaluar las ubicaciones espaciales y cercanías. Todo esto te ayuda a que vos puedas realmente, posiblemente, gestionar mejor todo el riesgo que tenés de introducción de nuevas enfermedades o de diseminación. Entonces hay que empezar por medir la bioseguridad. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un scoring argentino, un sistema de scoring de puntaje que sea argentino, y creo que eso sería lo recomendable porque los que hay están bárbaros, pero están hechos con manejos de otros países. Entonces, posiblemente en muchos aspectos de la granja son realmente iguales y en otros no. Cambian, por lo pronto, en Argentina son diferentes. Entonces, necesitas también que opinen expertos de ese país que conocen realmente bien los manejos, y por eso puedes trabajar con un scoring que sea obviamente mucho más ajustado a la realidad del país y mida mejor la bioseguridad. Entonces un poco creo que les recomendaría eso, que se pueda realizar ese tipo de trabajo. Entonces las personas, los veterinarios muchas veces consultan cómo mido la bioseguridad, qué scoring uso, y escriben de Perú, de otros lugares, y entonces creo que eso sería muy interesante para trabajar en cada país. Y luego, obviamente, de la mano del servicio oficial, poder medirlo en la mayor proporción de granjas que le otorgue a ese gestor sanitario una idea de dónde tiene que actuar, ¿no? ¿Qué granjas son? ¿Cómo? ¿De qué forma? Realmente es algo importantísimo. Laura, y respecto la otra línea de trabajo, digamos, sobre resistencia a antimicrobianos, ¿cuáles han sido los principales hallazgos, digamos, de esa experiencia? Bueno, nosotros recién ahora estamos con el análisis de datos porque hicimos un muestreo en 40 granjas de 4 provincias de Argentina durante un año. Durante un año visitamos la granja 5 veces, cada granja de las 40, tomamos muestras del ambiente, ¿no? Lo que se quería evaluar era la presencia de bacterias con genes de resistencia en el ambiente, ¿no? En el ambiente, ¿por qué? Porque obviamente es un punto epidemiológico para contraer esas bacterias por las personas y por los animales, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos era tomar muestras de efluentes de agua y caminar por las instalaciones para detectar esas bacterias en los diferentes sectores de la granja, y como les decía recién, en agua y efluente. Como fue bastante largo el muestreo, realmente la verdad es que estuvimos muy contentos porque gracias a Dios pudimos terminarlo con éxito. Eran muchas muestras, muchas granjas, un año, ¿no? Y pudimos hacerlo muy bien. Pudimos tener todas las muestras con códigos de barras, con una trazabilidad de cada dato que hoy nos permite analizar un dato y sabemos que realmente el dato es de calidad, ¿no? Está bien. Así que eso mismo realmente nos pone muy alegres, pero bueno, ahora estamos analizando los datos y sí, por lo pronto encontramos que hay una diversidad enorme de utilización, ¿no? Hay granjas que utilizan muchísimo antibiótico y otras que no tanto. No, usan bastante menos, con una variabilidad muy grande entre ellas. Esto normalmente suele ocurrir también con la bioseguridad. Creo que tiene que ver con todos estos factores psicológicos y sociales, que por eso vemos que en estos proyectos siempre hay sociólogos incluidos, y en este proyecto de Bristol La Plata hay geógrafos sociales del King College de London incluidos de Bristol también incluidos en el trabajo, porque esa gran variabilidad tiene que ver con esta cuestión de la decisión que toman las personas, y eso depende de estos factores psicosociales de las personas que están incluidas en el trabajo de las granjas. Entonces, encontramos resistencia en el 99-97% de las granjas a las quinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Por qué se midieron estos dos grupos de fármacos? Porque obviamente son importantes para la salud humana. Tienen impacto, esta resistencia que está en las granjas, tiene impacto en
en la salud humana en el sentido que son fármacos que posiblemente no deberíamos utilizar, dado que no tienen un sustituto para el tratamiento de ciertas enfermedades en las personas. Entonces, hay ciertos expertos o de la OMS o en este caso de la Agencia Europea del Medicamento que han clasificado los fármacos en categorías según este impacto que tienen en la salud humana. Entonces nosotros los veterinarios siempre cuando queremos hacer un tratamiento, siempre pensamos en toda la cuestión técnica, que está muy bien, obviamente, de la o los patógenos implicados en el cuadro clínico. Si tenemos el antiograma, obviamente que es muy importante que lo tengamos y conocemos algo de la cinética de los fármacos, elegir el mejor o los mejores fármacos para usar, pero luego también deberíamos considerar el impacto en la salud humana de esa elección. Y esto es donde viene a poner esta clasificación de la mano de los veterinarios, la EMA y la OMS, para que lo consideremos, para que no trabajemos solamente con nuestra experiencia técnica y nada más, sino que también decidamos por esto, por el impacto en la salud, dado que obviamente tanto las personas que están en la granja como nosotros, nuestras familias, tenemos un riesgo de contraer, de tener contacto con estas bacterias y adquirirlas. Entonces, bueno, un poco es lo que el proyecto viene a mostrar, la amplia resistencia que hay. Dentro de la granja también ver qué sectores tienen más resistencia y quiénes menos. Hemos encontrado, por ejemplo, que la resistencia a las quinolonas es mayor, en este caso, en los engordes. El uso de antimicrobianos tiene un 11% de correlación, por ejemplo, entre el uso y la resistencia ya por las quinolonas en los engordes. Pero en cambio esto cambia un poco para las cefalosporinas de tercera generación, que es el Ceftiofur, donde se utilizó mucho más en las recrías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la resistencia es menor en el agua, casi en el agua no encontramos bacterias resistentes, pero se está pensando que también hay granjas que posiblemente sanitizan el agua, entonces tiene que ver con esto. En los efluentes está muy difundido. Y lo importante es que cada granja recibió un informe donde vieron temporalmente, en las diferentes estaciones del año, temporalmente cómo fue realmente cambiando la presentación de estas bacterias resistentes. Y vemos por ahí que algunas granjas, en primer momento estaban los engordes en el efluente, pero luego aparecían también en otras áreas de la granja las bacterias, entonces es muy interesante. En ese sentido, no lo esperábamos encontrar, pero sí encontramos correlación entre el uso de antimicrobianos y la resistencia de un 27% para lo que tiene que ver con las cefalosporinas de tercera generación y un 11% en los engordes para las quinolonas. Entonces, también otros hallazgos interesantes fueron que posiblemente había granjas donde había fármacos que no se habían usado, esto más en tambos, pero la resistencia estaba presente. Y bueno, esto tiene que ver con que a veces estos materiales no cromosómicos, genéticos, plásmidos, transposones que utilizan las bacterias para transferirse la resistencia, vienen acompañados de la resistencia a otros fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resistencia a Ceftiofur, a las tetraciclinas, a la sulfatilmetoprim, están combinadas en nuestros materiales genéticos no cromosómicos. Por lo pronto yo puedo estar usando mucho fármaco de tetraciclinas, selecciono ese tipo de bacterias y me viene el regalo de también la resistencia al Ceftiofur y al sulfatilmetoprim, por más que yo no los esté usando. Entonces a veces también vimos que cuando lo analizamos los datos de esa forma aumentaba muchísimo la correlación, corroborando de que sí, que posiblemente es así, ¿no? Entonces obviamente que está publicado lo que ocurre con la resistencia en estos materiales genéticos no cromosómicos. Entonces un poco lo que vimos es que sí hay correlación entre el uso y la resistencia, pero no siempre se presenta de esa forma. Lo pudimos ver. Y bueno, ver qué fármacos se utilizan más en cada sector, ¿no? También la época del año. Vimos que la época de mayor utilización son los meses de abril y marzo y septiembre y octubre, ¿no? Momentos donde hay una alta fluctuación de temperatura, posiblemente puede ser por eso o no. Tendremos que seguir analizando los datos para saber por qué, si podemos llegar a un por qué. Hay mayor utilización, ¿no? Como descriptivo, hay mayor utilización en esos meses. Y también que la temperatura donde más bacterias se aislaron, por ejemplo, eran entre los 22 y los 25 grados centígrados, o también temperaturas más frías. Diferente de tal vez lo que pensamos que con el verano pues, encontramos más cantidad de bacterias. Bueno, en este caso no fue así. Aunque todavía necesitamos hacer algunos modelos estadísticos para poder realmente comprobar si es significante esas relaciones con las temperaturas y la humedad del punto donde tomamos las muestras
y la presencia de resistencia. Son todos datos preliminares. Bien. Ahora, y en relación al historial de la granja, digamos, en el sentido de genéticas, o sea, si eran de origen multigenético, si por ahí era una granja recientemente poblada, si era una granja que tenía un trayecto de X cantidad de años, digamos, por ahí con ingresos no tan determinados, ¿pudieron ver algo en ese sentido? O... Claro, un poco lo que yo te comentaba recién, que estamos ahora en el análisis de datos. Nosotros Ujú. tomamos y diseñamos una encuesta de factores de riesgo para RAM, factores de riesgo de resistencia antimicrobiana, donde están incluidos algunas de las preguntas son estas, ¿no? Trabajamos obviamente con los factores de riesgo que estaban comprobados en la literatura y otros que consideramos que eran importantes. Los incluimos en una encuesta de 45 preguntas y las tenemos que analizar. Actualmente todavía no están analizados, donde vamos a evaluar, como te decía, ahora tenemos que hacer algunos análisis multivariados, modelos y también el análisis de factores de riesgo para ver si hallamos algún tipo de relación o no con todas estas preguntas que vos me haces y también las instalaciones, medidas de bioseguridad, características de la granja, la edad y también algunas cuestiones pocas, como te decía, psicosociales, ¿no? La edad de los años de experiencia de las personas que toman las decisiones del uso y todo eso. Pero bueno, todavía no tenemos esos resultados. Creo que para fin de año ya los vamos a tener, un poquito antes seguramente también. Vamos a tener estos resultados y por lo pronto ahora lo que estamos haciendo es medir todas las métricas o los indicadores de utilización de antimicrobianos. Hay varios, ¿no? Algunos tienen algunas cosas buenas, otras cosas malas, entonces por eso hay varios. Ahora estamos seleccionando qué métricas vamos a utilizar, ya las tenemos casi definidas, las tenemos que calcular para no solamente utilizar el miligramo por kilogramo por día, que es lo que comentamos en nuestras reuniones que hicimos con productores, dado que es bastante como fácil de comprender para las personas, pero tiene sus limitaciones, entonces vamos a posiblemente hacer otras métricas de uso de antimicrobianos. ¿Cómo serían esas métricas, digamos, Laura? Bueno, hay otras que no solamente incluyen la biomasa, sino también, por ejemplo, la dosis de miligramos por kilogramo que se utiliza de cada fármaco. Entonces, estandarizás la medición del uso de antimicrobianos. Otras que tienen que ver con la incidencia de tratamiento, incorpora la cantidad de tratamientos cada 1000 cerdos. Hay bastantes métricas para utilizar. En Europa, ¿qué se está usando? Como... Mira, en realidad la que siempre se utiliza, que es importante para poder compararte con otros países, es el miligramo sobre PCU. El PCU es un factor de corrección poblacional en donde lo que vos haces en el numerador es la suma de todos los miligramos que utiliza la granja en un determinado periodo de tiempo. Y en el denominador deberías colocar la población en riesgo, pero en medida de biomasa, cantidad de animales por kilogramo promedio, ¿no? Animales en riesgo de tratamiento. Entonces tenés un numerador y un denominador. En este caso, como viste vos en las presentaciones que hicimos en Argentina, nosotros utilizamos en el numerador la suma de toda la cantidad de miligramos usados y en el denominador el kilogramo promedio de la granja con los animales en riesgo en un día determinado. Porque lo hicimos ajustado a los valores de la granja de cada granja. En el caso de los miligramos sobre PCU o este factor de corrección, no utilizás los kilogramos promedio de la granja, sino utilizás kilogramos que ESVAC, que es un organismo que trabaja en todas estas cuestiones, propone como 25 kilogramos para recría, 65 kilogramos para engorde y 240 kilogramos para los reproductores. Entonces, todo el mundo calcula, o sea, todo el mundo, las personas que van a calcular, lo hacen con esos kilogramos y a vos te permite poder compararte posiblemente con los miligramos por PCU de otra persona que lo midió en otro artículo, en otro documento, o por ejemplo Brasil tiene publicaciones de miligramos sobre PCU, bueno, Europa lo mismo, entonces ese tipo de métrica lo usas porque si querés compararte y ver dónde estás, ¿no? A nivel de país o a nivel de granja, puedes utilizar miligramos sobre PCU. Pero es mejor ajustarlo a los datos con los datos de la granja, ¿no? Bien. Información sobre esto, ¿de dónde se puede obtener, digamos? ¿Hay algún tipo de páginas oficiales? Mira, la realidad es que los datos
que nosotros evaluamos o por lo pronto lo que usamos para todo esto son artículos científicos que hay un montón publicados de cerdos y de otras especies, donde hablan de las métricas, de cómo se calculan, de cómo se desarrollan. También hay métricas que se ajustan luego específicamente para el país. Las dosis definidas diarias, que se llaman DDD y DDB, es una métrica que incorpora en el denominador la dosis del fármaco. Por ejemplo, 20 miligramos por kilo de clortetraciclina o 15 miligramos por kilo de amoxicilina. No incorpora este dato porque si no estarías comparando fármacos que el miligramo por kilo premiaría a los fármacos con menos miligramos. Y no, entonces, en ese caso, por ejemplo, esos miligramos por kilo también están estandarizados y vos tenés que utilizarlos determinados por en estos documentos de SBAC. Pero esos miligramos por kilo los puedes ajustar y diseñarlos para el país. Porque vos sabés, en el Bademecum, un argentino o del país que sea, sabés qué productos, por ejemplo, contienen clortetraciclina, cuál es su indicación, sabés la dosis, entonces se pueden, por ejemplo, Japón o Canadá o otros países han diseñado estas DDB, pero de Canadá, de Japón, ajustados a los productos que se utilizan en los países. Se ajustan, se hace uno obviamente que es con lo que propone SBAC y también se puede diseñar uno que pueda llegar a ser, digamos, ajustado al país, ¿no? Ajustado en el sentido de que tiene en cuenta la dosis indicada por los productos que se comercializan en ese país. Un poco grandes rasgos así para explicarlo informalmente, pero bueno, hay bastantes artículos científicos disponibles sobre cerdos y sobre otras especies. Por ejemplo, Christine Ruscia, que es la encargada de este proyecto en Inglaterra, tiene bastantes artículos publicados, por ejemplo, en bovinos, y hay uno muy interesante que compara estas métricas, ¿no? Cómo se calcula cada una, la información que te da cada métrica, y bueno, está bueno. Posiblemente a nivel de granja o a nivel de país hay que elegir una y hay que trabajar con una, por eso nosotros elegimos en el proyecto los miligramos por kilogramos por día, porque es bastante intuitivo y fácil de aprender, no que me digan DDD y bueno, es fácil de entender para un productor o para un veterinario. Entonces elegimos esta que significa los miligramos por kilo en un día, vas un día a la granja, los miligramos por kilo que usaría en ese periodo de tiempo. Nosotros lo calculamos anual y lo calculamos para cada estación del año. Veíamos entonces lo que les decíamos hoy, que en marzo y abril y septiembre y octubre aumentaban con relación a otros meses. Pero en realidad está bueno y que todo el mundo pueda realmente, el que quiera empezar a medir, lo pueda medir con la misma métrica. Entonces esto sería muy provechoso para el país, por ejemplo, si lo queremos hacer así. Hay que llegar a un consenso y trabajar con una métrica. Muy bueno. Sí. Comparar peras con peras, digamos. Claro, exacto, porque también creo que los farmacólogos de Argentina, veterinarios que tenemos tanto en La Plata como en Tandil, Alejandro Solasi, que trabaja hace muchos años con esto, Nora Mestorino, que es parte responsable de este proyecto en La Plata, también otros, realmente Sánchez Bruni u otros farmacólogos pueden aportar un montón a esto, más de lo que puedo hacer yo, que en realidad mi especialidad es la clínica y la bioseguridad, y que estoy empezando este camino, pero me parece que estaría bueno un consenso de poder hacerlo con la experiencia también británica y poder llegar a tener una métrica y que todos usemos la misma. Creo que estaría bárbaro. Dentro de lo que es la información recabada en la granja, algo dijiste, digamos, pero si tuvieras que destacar, digamos, algún aspecto positivo y algún aspecto negativo, digamos, de los resultados, ¿qué destacarías, digamos, de lo que tenés hasta ahora? Positivo y negativo, pero ¿para qué? Por ejemplo, en relación a qué. Respecto de lo que es el tema en concreto de resistencias, digamos. Y lo que pasa es que no te puedo decir exactamente eso porque no tenemos ningún análisis todavía. No sé qué decirte. O sea, realmente decírtelo por algo intuitivo y no lo sé. O sea, cuando tengamos todos los datos sobre la mesa vamos a poder entender mejor si hay algún patrón con respecto a esos datos y entender un poco las características de la granja y la resistencia. En cuanto a resistencia, ¿qué prevaleció más, digamos? Lo que vimos es que la resistencia es muy amplia, ¿no? O sea, realmente el 97 y 99% de las muestras
La resistencia a la ciprofloxacina se halló en el 99% de las granjas, ¿no? Casi el 100% de ellas. Y la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación fue en el 97% de las granjas. Eso es lo que nosotros observamos, ¿no? En este caso, dentro de los sectores, por ejemplo, de la granja, si vemos la resistencia, bueno, a lo que tiene que ver con las cefalosporinas de tercera generación, todas las granjas encontramos tanto la resistencia a cefalosporinas de tercera generación y cefalofloxacina en los diferentes sectores. En el único lugar o en la única muestra que no encontramos resistencia o que encontramos, pero de muy baja proporción, fue en el agua, ¿no? El agua de bebida, digamos. Sí, exacto. Y en orden un poco de lo que veníamos hablando, ¿qué información, digamos, más relevante o así, o que te haya llamado la atención, digamos, sobre los datos que pudieron relevar, realmente crees que son más notorios, más reveladores, digamos, en respecto de la región o para la región, digamos? Bueno, a ver, lo más importante, y por ser una forma más preocupante, es que en el 97% de las granjas hallamos al menos alguna muestra con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. En este caso, lo que más usamos en cerdos es el Ceftiofur para muchas enfermedades sistémicas. Y el 100% de las granjas tenían al menos alguna muestra con resistencia, con bacterias resistentes. En este caso usamos Escherichia coli con resistencia a la ciprofloxacina como representante de las quinolonas, ¿no? Del grupo de también norfloxacina, rofloxacina. Y dentro de esto, las cefalosporinas de tercera generación, en un 36% de las muestras intragranja, o sea, de todas las muestras que tomamos en las granjas, el 36% tenían resistencia. Y en el caso de la ciprofloxacina, el 48%. No, había más resistencia a las quinolonas y en mayor cantidad de muestras intragranja. Un poco entre los sectores, como yo te comentaba antes, nosotros muestreamos agua, efluente y 3 sectores de la granja: la gestación, la recría y el engorde. Dentro de estos sectores se vio más resistencia a la ciprofloxacina, en este caso no sé, engordes y efluentes y en la gestación, y más una tendencia, digamos, a que sea así en la recría para las cefalosporinas de tercera generación, aunque son todos datos descriptivos. Todavía tenemos que realmente hacer los modelos, y vamos a hacer un par de modelos para poder explicarlo y ver si realmente esto es estadísticamente significativo. Bien, bueno. Sí, Laura, y un poco para ir cerrando, digamos, eh, ¿cómo ves el futuro de todo esto, digamos? ¿Cómo ves el futuro del uso de los antimicrobianos? ¿Cuál es un poco el plan a futuro, digamos, del país? Un poco viendo también lo que has visto en Europa. Claro. Algo que yo quería aclarar es el método que nosotros utilizamos para la cuantificación de los antimicrobianos. Y también quería dejar claro que el foco principal es hallar bacterias resistentes, que el uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más, como son otros que son muchos factores de bioseguridad. Está comprobado que el movimiento de animales, el todo dentro, todo afuera, el vacío sanitario, la cantidad de orígenes de animales, todo esto, hay evidencia científica en la literatura, publicaciones que son factores de riesgo de resistencia también. El uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más, ¿no? Nosotros lo medimos contando frasco por frasco en las granjas de inyectables y agua de bebida, sobres también, y registrando la cantidad de toneladas medicadas, ¿no? Y esto lo hicimos igual en todas las granjas para poder luego tener, obviamente, una comparación y que sea homogéneo entre las 40. Pero hay diferentes métodos de cuantificación, un poco eso es lo que quería dejar claro, ¿no? La importancia de la bioseguridad y el uso, como todos los factores de riesgo, que impulsan la resistencia, la aparición de resistencia. Y con respecto a la pregunta, yo creo que nosotros vimos que a la cabeza, digamos, los antimicrobianos más utilizados son la aminopenicilina, que es la amoxicilina, las naranjas, luego le siguen los macrólidos, luego las tetraciclinas. Y si vemos un poco dónde está el uso y cómo, bueno, creo que deberíamos ir por el camino de la reducción del uso de antimicrobianos, no de que las granjas no usen, ¿no? Porque siempre pensamos a veces como en extremos, sino que haya un uso más racional.
Y creo que sobre todo el uso en premix, ¿no? El 90%, 95% de los premix se utilizan en forma profiláctica. Se colocan, se aplican en animales sanos. No hay animales enfermos cuando no está programado colocar el pulso de antibiótico. Entonces, por ejemplo, en España ya están llegando este año en muchas de las integradoras que, bueno, tengo un par de amigos veterinarios trabajando ahí, ya redujeron, casi no utilizan antibióticos en premix, pero les costó años ir reduciendo. Entonces nosotros creo que tenemos que, con esta información, si vemos todos los datos que obtuvimos en la investigación, realmente se te ocurren ideas de estrategias de reducción de uso. Y lo que hablábamos recién, ¿por qué? Bueno, sobre todo reducción de uso de esos fármacos que pueden tener impacto en la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia de que nuestra salud y las familias que están en contacto directo e indirecto con las granjas corren riesgo de resistencia, que es importante esa reducción de uso de los antimicrobianos, y posiblemente la estrategia sea dejar de utilizar en forma profiláctica tanta cantidad de fármacos en premix y poder utilizar más otras vías, como por ejemplo el agua de bebida, que yo puedo reducir el uso, puedo utilizar rápidamente, aplicarlo en animales que están enfermos, responder rápido. Pero bueno, para esto la granja tiene que tener cierta infraestructura, tiene que saber aplicar bien los fármacos en el agua de bebida, y tiene que tener el personal capacitado para poder responder rápidamente, y que la terapéutica sea vía agua de bebida y no ya directamente con el silo lleno, ¿no? de y alimento medicado. Creo que un poco posiblemente la estrategia que sigue el mundo y la que deberíamos seguir nosotros cuando vemos los datos, bueno, es esa, ¿no? Me parece que un poco puede llegar a ir por ahí, aunque creo que cuando nosotros en las reuniones sigamos mostrando resultados, y también los veterinarios como vos y muchos que están muy capacitados en nuestro país, realmente van a surgir muchas más ideas de las que yo estoy comentando, ¿no? O sea, de cómo hacer de las granjas. Así que bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en esto también, sobre todo los clínicos que son los que tenemos que prescribir para que lo podamos hacer en forma racional. Qué bueno. Sí, en esto entra yo creo que también lo que decías vos, ¿no? Lo sociológico, un poco el uso y costumbre, un poco el, sí, un poco el uso y costumbre, y a veces la búsqueda de resultados, la búsqueda de apoyarse en una cosa, en un método que uno ya aplicó durante muchos años, que a veces hace que usemos a veces alguna herramienta en exceso, ¿no? O algunas granjas por ahí se apoyen en exceso en una herramienta, digamos, y, y por ahí caigan en el uso de ese antibiótico en una etapa en donde no había animales enfermos, o bueno, no revisar el plan sanitario a tiempo, tal vez, ¿no? Exacto, eso lo vemos mucho, ¿no? O sea, por ahí tal vez hay planes que están por mucho tiempo y no se modifican. Entonces, bueno, creo que por ahí también eso abre un poco la discusión a cómo tiene que ser el trabajo sanitario en las granjas. Pero me parece fundamental que, a ver, cambiar una tradición es dificilísimo, ¿no? Y por esto, en todos los estudios de bioseguridad que vamos a empezar uno en Argentina en breve para una tesis de alumna, también en resistencia antimicrobiana hay sociólogos trabajando, ¿no? Hay sociólogos trabajando en ver por qué yo tomo una decisión de utilizar, o sea, identificar esa situación. Porque se toma la decisión de utilizar el antimicrobiano para poder un poco entender por qué llegamos al uso no racional. Entonces, en todas las investigaciones que estamos viendo, las publicaciones mismo es interdisciplinario por esta cuestión. Ahora, qué interesante, ¿no? Que por ahí tener resistencia a antimicrobiano, y es lo que a mí por lo menos me marea un poco en esto, que por ahí en una granja no estás usando un determinado antibiótico, suponete la ciprofloxacina que nombraste recién, e igualmente Ujú. ya tener gen de resistencia presente en la granja, digamos. Eso realmente lo complejiza un montón, ¿no? Creo que también en esto hay una importancia de un trabajo mancomunado, digamos, y conjunto, digamos, ¿no? O sea, una iniciativa aislada por ahí de una granja de cerdo, en el contexto por ahí se me ocurre de granjas de pollos, granjas de bovinos, y bueno, y la medicina humana como clave en todo esto también.
si no hay una iniciativa global, digamos, y justamente este concepto de una salud y abordar todo esto en forma integral, capaz que hasta nos quedemos cortos, pero bueno, igualmente no es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Pero eso se fundamenta en lo que yo te decía hoy. El uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más de todo el resto de factores de riesgo comprobados para resistencia antimicrobiana. Entonces, el uso es uno. Pero si vos tenés un movimiento enorme de animales y tenés ingresos de animales de diferentes orígenes, te van a llegar diferentes tipos de bacterias con diferentes resistencias más allá de que vos reduzcas tu uso. O, por ejemplo, eso explica un poco que a veces las correlaciones entre uso y presencia de resistencia no son positivas. Y a nosotros nos dio una correlación positiva para la cefalorina de tercera generación y, en este caso, en el engorde, también para la ciprofloxacina. Pero no siempre es así, porque los factores de riesgo comprobados en la literatura, nosotros, como ya te comenté en la entrevista, hicimos que vamos a tener esos datos de Argentina. En este caso, bueno, el movimiento de animales, el ingreso de personas, todo lo que tiene que ver con la transmisión de bacterias. Bueno, estas bacterias resistentes, aparte otra cuestión, el agua de bebida, también se comprobó en aguas subterráneas que también llegan a ese lugar las bacterias resistentes a antimicrobianos. Estas bacterias que nosotros mostramos de la Escherichia coli persisten desde 5 meses hasta 2 años en el ambiente, con lo cual el ambiente está contaminado. Y esto genera que pensemos toda esta forma de ingreso y de diseminación de este tipo de bacterias, y no es solamente el uso el que me va a generar o me va a impulsar esta resistencia. Sí, obviamente es una parte importante, es un factor importante y que está comprobado, pero también hay otros. Y también, por ejemplo, en uno de los tambos se observó la resistencia a la ciprofloxacina, porque también se mostraron 30 tambos, y en este caso nunca habían utilizado quinolonas, pero sí, en el pasado había visto aves en ese lugar, donde sí se había utilizado, se había despoblado y ahora había bovinos. Entonces, persisten en el ambiente mucho tiempo estas bacterias y, por ejemplo, se encontró hacia allá. O lo que yo también te decía ayer, de cómo las bacterias se transmiten este tipo de resistencia por los materiales genéticos no transmisibles, donde yo por ahí tal vez no utilicé nunca sulfatrimidoprim, pero si estoy seleccionando la bacteria por un alto uso de tetraciclinas, bueno, ese material genético no cromosómico viene asociado a la resistencia del ceftiofur a las tetraciclinas y de sulfatrimidoprim en conjunto. Entonces, esas cuestiones también son las que a veces no uso esto, pero ¿cómo tengo resistencia? ¿No? El uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más a trabajar en este sentido, donde la bioseguridad, una vez más, nos ayuda, ¿no?, a también esta cuestión. Biodevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. Traum Nutrition, una compañía líder global en nutrición animal, contando con 5 centros de investigación y 12 granjas de validación alrededor del mundo, traduciendo la investigación y desarrollo en soluciones ajustadas a las necesidades de cada cliente. Traum Nutrition, alimentando el futuro. Zoetis es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Zoetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos. Y el enfoque multidisciplinar de las problemáticas también en las granjas. A veces yo creo que los distintos puntos de vista, digamos, de nuestras disciplinas, digamos, enriquece finalmente las acciones, digamos, y las hace más acertadas, digamos. Exacto.
abonando un poco lo que vos decías sobre el origen, digamos, de las genéticas, una pequeña experiencia que tuvimos nosotros con una granja recién fundada, digamos, con una genética de primera línea, libre de micoplasma y libre de APP, de Actinobacillus pleuromoniae. Hicimos un trabajito pequeño, digamos, con la gente de la Facultad de Bioquímica de aquí de la universidad, y también se encontraron genes de resistencia a colistina en las cachorras recién ingresadas. Es decir, vos decís, bueno, la granja nunca utilizó colistina, pero es esa granja, digamos, que se estaba fundando. Pero el origen Exacto. genético es, y un poco, y si tenés origen multigenético, si tenés ingresos por ahí de animales de distintos orígenes, aunque sean de la misma genética, va complejizando y va aumentando el riesgo. Está muy bueno el punto. Digamos. Exacto, es así. Cuando podamos analizar las 40 encuestas que tenemos con todos los factores de riesgo, porque diseñamos esa encuesta con una reacción de la literatura de todos los factores de riesgo comprobados, vamos a tener más información. Aunque es difícil analizar datos con 40 granjas nada más, vamos a ver qué información obtenemos. Y es como vos decís, realmente es multifactorial, como también la presentación de las enfermedades, lo que ocurre con estas bacterias. Bueno, Laura, excelente el diálogo, digamos, y muy fructífero, me parece, mucha información que vamos a tener que procesar. Bueno, muchas gracias, Laura. Un gusto poder charlar con vos y fue muy enriquecedor.